Bueno, hermano Ariosto, aquí estamos, ¿verdad?, en este lugar tan magnífico. Tenemos una vista hermosa de ambos lados y vemos unas estructuras aquí. ¿Nos puedes explicar entonces, verdad, a qué sirven estas diferentes estructuras que vemos? Pues nosotros invitamos a las personas para que vengan a coger seminarios y aquí hay dormitorios, las cabañas que ves alrededor es para dormitorios. Algunas cabañas son más grandecitas para familias, otras son para personas individuales. Y entonces todas las actividades grandes pues las hacemos acá, ¿verdad? Tenemos un salón allá, comedor, tenemos una cocina también, también hay unas instalaciones para reunión, una pequeña canchita de baloncesto. Okay. Y un patio gigantesco para que la gente y los niños se recreen aquí, pueden caminar libremente. Ok, ¿y nos puedes explicar cómo se articula la enseñanza, la parte de instrucción, la parte de seminario, toda la enseñanza sobre la agricultura de manera práctica? ¿Verdad? ¿Cómo está organizada la escuela? Bien. ¿Y cuáles son los diferentes programas, ¿no?, que ustedes ofrecen? Desarrollamos un currículo donde enfatizamos en los principios de Dios en la naturaleza. ¿Cómo están los principios de Dios en la naturaleza? Es lo que nos da la base para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente en la huerta. Porque si no conocemos cómo Dios hizo las cosas, pues entonces no sabemos que, por ejemplo, cada planta que usted ve aquí, ¿ve? Tiene un ciclo normal, natural, que Dios puso en él. Por eso es que usted ve que una planta da fruto en una época, otra da fruto en otra, porque tienen su propio ciclo, así como nosotros que también tenemos nuestro propio ciclo. Exactamente. ¿Ve? Porque Dios hizo todas las cosas en forma cíclica y progresiva. Si vemos el santuario, vemos lo mismo. Vemos el ciclo de la deidad primero dentro, luego alrededor el ciclo de los 24 ancianos, luego vemos el otro ciclo que va saliendo hacia afuera de los ángeles y así sucesivamente hasta llegar ese mensaje de los 3 ángeles a esta tierra, ¿verdad? Y todo esa forma organizativa la tenemos que ver en la naturaleza. Esos principios están en la naturaleza. Todos los ciclos naturales, un árbol de mango como ese que está precioso ahí lleno de mangos, pues tiene su propio ciclo. Si yo no lo sé utilizar y sembrar y podar a su tiempo. Hay un tiempo para sembrar, exacto, hay un tiempo para cosechar. Para podarlo. Ajá. Yo pienso que muchas, ¿verdad? Tal vez muchas de las personas que ya tienen la experiencia del campo o nacieron y crecieron en el campo entienden esto de manera natural, pero los citadinos, como yo lo fui durante la mayor parte de mi vida, pues no tenemos entendimiento en estas cosas. Realmente en la ciudad estamos muy desconectados de los ciclos naturales, de los ciclos de Dios. Y esa es la todo intención. este aprendizaje hay que venir aquí a hacerlo. Tiene que venir aquí porque aquí lo va a ver con detalle, lo va a ver en la práctica, usted trabajando en la huerta, cogiendo la tierra en sus manos y viviendo todos los principios que hay en el suelo, porque el suelo también tiene su propio ciclo, el ciclo del agua, el ciclo del sol, el ciclo de la luna, y todos esos ciclos tienen que unirse para que podamos tener una agricultura saludable y nutritiva. Cuando hacemos las cosas de forma correcta y cultivamos de la forma correcta, entonces vamos a ver que vamos a producir alimentos nutritivos y vamos a producir alimentos que van a resistir enfermedades. Muy bien. Aquí pues vemos cómo los árboles nos cubren del sol, ¿verdad? La sombra que hay aquí es espectacular. Las áreas de reposo y de conversación entre los hermanos. Estos banquitos, seguimos hacia allá y fíjate, nosotros tenemos un currículo que es bastante cómodo. Invitamos a las personas 5 domingos, en un mes que tenga 5 domingos, ¿verdad? Nosotros mayormente lo hacemos de esa manera, 5 domingos en los que usted viene con todo, ¿verdad?, el equipo que nosotros le vamos a pedir que venga, para trabajar
en la huerta. Aquí hay una hermana que está vestida muy acorde con eso, ¿verdad? Hay que traer su sombrero para el sol, hay que traer sus guantes, hay que traer sus buenas botas que pueda usted embacharse en el fango, ¿verdad? En la tierra, tocarla, recibir la energía de los ciclos energéticos que tiene la tierra. El suelo tiene unos ciclos energéticos que nosotros necesitamos, por eso es que usted debe de vez en cuando quitarse los zapatos, ¿verdad? Y ponerse en el suelo y a caminar. Es recomendable en la playa, ¿verdad? Cuando usted pasa, usted camina y coge esa energía de la tierra. Y dicho sea de paso, por eso es que el Señor quiere que llevemos una dieta únicamente a base de alimentos naturales, porque vienen con la fuerza de la tierra. La mayoría de la comida que la mayoría de la población come son alimentos que no tienen ninguna nutrición, puesto que no vienen de la tierra, son artificiales o son de origen animal, y entonces no tienen la fuerza vital que el Creador puso en la tierra. Muchas veces se fomenta una agricultura química. Es la mayor parte de lo que a los agrónomos como a nosotros nos entrenan para cambiarle los ciclos a las plantas. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿lo ven? Esa agronomía que me enseñaron allá en la academia, eso hay que transformarlo a la agronomía del Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver que hay un cambio. Tenemos que utilizar los ciclos naturales del suelo, los ciclos naturales de las plantas, de la lumbrera mayor, de la lumbrera menor, y todo lo coordinamos para que usted pueda producir de forma correcta. En el trabajo que se hace, pues esos 5 domingos, usamos principalmente los domingos, ¿verdad? Porque es cuando más la gente tiene libre. Pues ahí damos las clases de preparación del terreno, desde la preparación del terreno hasta el cultivo. Y también se dan clases de cocina, se dan cocina vegetariana, se dan clases de energía solar, de cómo instalar pozos, cómo aprovechar los acuíferos y los manantiales que tiene la finca. Todo eso usted lo va a aprender aquí. Muy bien. Cuando una persona sale de aquí, a priori, entonces el currículo es un currículo de 5 domingos. Okay. Entonces la persona está habilitada. ¿Qué conocimientos ha adquirido? Por ejemplo, para ir y comprar una propiedad conforme a unos criterios, o ya puede estar lista para sembrar. ¿Qué la gente puede esperar saliendo de un seminario, de un currículo de la escuela? Lo más importante fue lo que usted dijo, que aprendan a poder comprar correctamente. Y usted aquí va a recibir esos detalles. Usted va a recibir precisamente el ABC de cómo seleccionar una finca. Qué detalles y qué cosas debe tener una finca para que usted pueda localizarse con una casa. Tiene que ver por dónde sale el sol, por dónde se pone, por dónde entra el viento, por dónde se pone, para que la casa tenga suficiente ventilación, suficiente irradiación solar, que mata los hongos y las bacterias que producen la humedad, ¿verdad? Porque aquí llueve mucho. Y aquí se enseña una agricultura de área inclinada, de montaña. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dijo, huyan ¿a dónde? ¿A la llanura? No, ¿verdad que no? Dijo, huyan a los montes. Así que esto es un monte y hay que aprender la agricultura del monte. Sí. Pero el punto de los hongos es interesante porque tuve esa experiencia, mi primera casa en el campo estaba en un lugar extremadamente húmedo. Y efectivamente el hongo era un problema, el hongo en la ropa, el hongo en los zapatos, el hongo en todos lugares, porque la casa estaba demasiado recubierta por los árboles, entonces no se recibía suficiente luz directa. Bueno, el calentador solar funcionaba, gloria al Señor, pero es una realidad, hay que estar atento a esos detalles, entonces hay que estar consciente de esos detalles. Y entonces para los hermanos que ya han adquirido una propiedad, supongamos, y que entonces están en los primeros pasos de su estadía en el campo, entonces, ¿qué pueden ellos retirar de una visita, ¿verdad? Asistir a un seminario acá o a todo el currículo de 5 seminarios? Aquí van a aprender a cómo manejar su finca
y cómo desarrollarla. ¿Qué predios son los que van a tener prioridad para cuáles cultivos se siembran en un lugar y cuáles se siembran en otro? Porque usted puede tener su finca, pero si usted compró su finca y no tomó en cuenta los detalles de donde sale el sol, donde se pone, por donde viene el viento y ese tipo de cosas, usted entonces me va a construir la casa en cualquier lado, y no se construye en cualquier lado, se construye conforme a estos principios. Entonces, si ya ya compró, pues usted entonces va a poder ver que aquí en Puerto Rico la irradiación solar, el sol, tiene una inclinación de 5 grados hacia el sur. Y usted tiene que ver entonces que esos predios que van a tener mayor irradiación solar son buenos para la huerta, porque la huerta, los cultivos necesitan irradiación solar, algunos más, otros menos, y entonces usted va a ver dónde localizar cada cultivo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces podemos decir que para todos los hermanos sería de gran beneficio, sería una gran bendición que pudieran venir acá a la Escuela de la Agricultura en Las Marías, Puerto Rico, y de hecho extendemos la invitación a hermanos, no tienen que estar en Puerto Rico. Esta instrucción es muy especial porque tiene un componente espiritual muy poderoso y muy interesante. Yo pienso que hay una unción del Señor sobre toda esta obra que se está haciendo, porque los avances han sido muy grandes en muy poco tiempo. Eso es para mí la confirmación de que el Señor está abriendo puertas. Entonces, pues podemos invitar a nuestros hermanos, por ejemplo, en la República Dominicana hay muchos hermanos también que están en este caminar, en América Central, en otras islas del Caribe, pues, y a todos los que quieran venir. Puerto Rico es un lugar hermoso, así que les extendemos la invitación a todos. Pero sí quiero que terminemos, tal vez nos podemos sentar, tal vez tomar unos minutos para que podamos terminar la analogía que estábamos haciendo entre el caminar del cristiano y el santuario, porque que seamos adventistas o que no lo seamos, esta metáfora se aplica a nuestro caminar con el Señor. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación que está plasmado en ese santuario, en el espacio, el recinto del santuario, y en las fiestas es en el tiempo. Es decir, el santuario tiene una dimensión espacio y tiene una dimensión tiempo. Así que tiempo y espacio, y entonces realmente está la plenitud del plan de salvación capturado, la esencia del plan de salvación plasmado en ese santuario. El santuario es una metáfora con su espacio y su tiempo. Entonces tal vez podamos tomar unos minutos para terminar esa metáfora. Bien, en esa entrada de Jesús, pasa por el atrio, cumple su misión en el atrio, el ministerio de Cristo es en el atrio, y luego va al ministerio sacerdotal, Amén. Adentro del santuario, o sea, al lugar santo. Entonces él cumple su ministerio como cordero, que es la primera fase, porque tiene varias fases su ministerio: cordero, sacerdote, juez y rey. Podemos contar al menos esos 4 tipos de ministerio de Jesús que se suceden, no en el tiempo. Entonces cumple su ministerio de cordero y va a comenzar ahora, una vez que ha sido lavado, ¿verdad?, del pecado, de la muerte, de toda la corrupción de la muerte, lavado en el Espíritu. Entonces Jesús entra en el apartamento del lugar santo. Resucita y entra al lugar santo. El lugar santo en la Biblia se le llama el tabernáculo de la reunión. Y entonces el Padre está ahí en el lugar santo, en la mesa de los panes, que es el altar el trono que utiliza cuando Jesús llega. Y entonces Jesús continúa, ¿verdad? Después que el Padre se levanta de ese altar inicial del lugar santo, que es la mesa de los panes, se va al lugar santísimo y el Hijo le continúa, le sigue. Nosotros tenemos que caminar ese también camino de forma espiritual con Él. Es posible que para nuestros hermanos que se quedaron en el atrio, hay siempre el riesgo de que su amor, su primer amor por Jesús, se pueda extinguir. Entonces lo que es muy triste es que la mayoría de los cristianos, no conociendo estas verdades y tal vez no conociendo la profundidad y la amplitud del plan de salvación, pues se quedan
en el atrio exterior, es decir, se quedan en el perdón de pecados, justificación, ¿verdad?, por la sangre de Jesús, lavamiento, es decir, muerte al pecado, lavamiento del Espíritu Santo y nueva vida. Pero al no entender tal vez toda la profundidad del plan de Dios que nos quiere llevar a una santidad y a un perfeccionamiento en Cristo, pues entonces se quedan en el atrio. Se quedan en el atrio y su vida cristiana es muy superficial y están en peligro porque en cualquier momento, si nos quedamos en el atrio exterior, pues hemos cesado de crecer espiritualmente. Estamos, primero, que es una manera de estar estancados, ¿no? Estamos estagnados, porque no van a tener las herramientas que el Señor presenta y pone a nuestra disposición en el lugar santo. Así que vamos a ver, estamos hablando, ¿verdad?, de la mesa, de los panes de la presentación, se llama también, de hecho es el pan de la presencia. Los panes de la presencia es en hebreo el nombre original, ¿verdad?, el término original para estos panes que representan a las 12 tribus de Israel y representan la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos de esa palabra. Tenemos el pan que nos nutre, que nos fortalece espiritualmente. Alumbrado por el Espíritu Santo. Alumbrado por el Espíritu Santo, porque la única interpretación correcta de la Biblia nos es dada por el Espíritu Santo, quien la inspiró. Así que la interpretación correcta viene siempre del Espíritu Santo, no puede venir de ningún otro lugar, y mucho menos de tradición o de palabras o de sabiduría de hombres. Toda interpretación correcta viene del Espíritu Santo, y también la palabra es la luz que alumbra nuestro propio caminar como cristianos. Por eso un cristiano que no se nutre de la palabra de Dios, un cristiano que apenas abre su Biblia, que se fía a lo que dice el pastor o el sacerdote, pues es un cristiano muy débil, porque no se está alimentando del pan de vida que es Jesús y que es su palabra. Entonces, de la mesa de los panes sin levadura, el pan de la presencia, vamos a pasar ahora al segundo objeto que encontramos en el lugar santo, que es el candelabro. ¿Qué podemos decir sobre el candelabro? Bueno, el candelabro, además de representar a la tercera persona de la divinidad, representa esa iluminación que se le hace a los panes, que es el pan de vida, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y ilumina también el vino, porque la mesa no solamente tenía pan, tenía vino también. Muy bien. Y tenía aceite, que representa el aceite del Espíritu Santo. Para precisamente los sacerdotes tomaban de ahí y llenaban el candelabro. En sus manzanas tenían unos compartimentos que se llenaban de aceite. Amén. Y por los tubos pues se iluminaba hasta la antorcha que estaba arriba. Entonces la luz del Espíritu Santo ilumina la palabra para que la interpretemos correctamente, y también la palabra es la luz que alumbra nuestro propio caminar como cristianos. El otro mueble clave en el lugar santo es el altar del incienso. Y aquí, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué representa el altar del incienso? Representa la mediación de todos los muebles, representa la mediación de Cristo por nosotros como intercesor frente al Padre. Entonces, ¿qué sucede? Que allí se levanta un incienso que es la justicia de Cristo. Él presenta nuestras peticiones, presenta nuestros casos frente al Padre, pero todo es aromatizado por la fragancia, el aroma, el perfume de la justicia de Cristo. Entonces Jesús está ministrando por nosotros. Hasta el 1844 Jesús ministró por nosotros en el lugar santo, y estaba allí frente al altar del incienso haciendo su rol, ¿verdad?, en su ministerio como sumo sacerdote de su pueblo, presentando las peticiones de los santos frente al Padre, presentando también nuestros casos, ¿verdad?, nuestras situaciones frente al Padre. Y entonces, en esta metáfora que estamos aquí trazando del caminar cristiano, pues cuando un cristiano llega a ser como Jesús en este aspecto de mediar por otros, de presentar las necesidades de otros en oración. Un proceso de santificación. Un proceso de santificación donde nos olvidamos un poco a nosotros mismos y comenzamos a interceder por otros como Jesús intercede por nosotros. Ya eso está demostrando una madurez del cristiano, que entonces está colaborando con Jesús en su rol de mediador, y entonces ya este cristiano está en madurez suficiente para penetrar en el recinto más sagrado,
que es el lugar santísimo donde se encuentra efectivamente la presencia del Padre, y en este lugar santísimo es donde penetró Jesús en el 1844, exactamente el 22 de octubre. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este lugar santísimo? Pues fíjate, ahí vamos a encontrar un arca, ¿verdad? Que regularmente nos dicen que ahí dentro están el maná, está la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero fuera de esa arca hay unos rollitos que se llaman la Torá, que también está ahí, que es la ley de Moisés. ¿Sabes? Está en el lugar santísimo, recuerden. Entonces, todos estos utensilios tienen una simbología. No sé si vayamos a entrar en ella, ¿verdad? Pero ese arca donde está la ley y que es el trono del Padre. ¿Por qué es el trono del Padre? Porque el Padre, ese ministerio del Padre en el lugar santísimo es el que nos examina. Va a estar examinando si ese proceso de santidad que cruzamos en el lugar santo se completó. Si ese proceso al entrar al lugar santo con Jesús y el Espíritu Santo transformando nuestras oraciones fue completado, entonces cuando llega al lugar santísimo, el Padre mira y nos examina. Pero el Padre puso todo juicio en las manos de su Hijo, sí, señor. Nos dice la palabra. Todo ese juicio que le implicaba su ministerio. Pero el ministerio del Padre tiene también su propio juicio. Él examinó a Jesucristo cuando murió en el atrio, desde una nube. Dice que se oscureció todo, ¿verdad? En tinieblas. Y Él estaba ahí y estaban los ángeles. Él no le permitía, dice el Espíritu profecía, a los ángeles que intervinieran. Él estaba examinando ese sacrificio. También a nosotros nos van a examinar en el tiempo final de la historia, en estos tiempos, ¿verdad? Nos están examinando si el proceso de santidad se completó. Y es el Padre quien va a decir, la novia está lista, Jesús, vete a buscarla. Amén, amén. Mientras el Padre no dé la orden, por eso es que el Padre es el que sabe el día y la hora. ¿Ves? La Biblia nos dice que el Padre es el único que sabe el día y la hora, porque el Padre es el que va a examinarnos y va a decir, la novia está lista, fíjate, vete. Búscate tu novia. Amén. Pues entonces vamos a recapitular. Encontramos en el lugar santísimo el arca del testamento donde están las dos tablas de la ley. Encontramos adentro la vara de Aarón, que es efectivamente pues una rama de un árbol de almendra. Encontramos un pequeño frasco, cofrecillo con maná. Y encontramos, como lo señalaste, pues fuera, directamente al lado del arca del testamento, encontramos entonces los estatutos, ¿no? Los estatutos y las ordenanzas, los cuales equivocadamente muchos cristianos piensan que han sido abolidos, que han sido clavados a la cruz, y esto no es así, puesto que están en el lugar santísimo. Entonces, encima de este arca del testamento vamos a encontrar el propiciatorio, sobre el cual está sentado el Padre, y en inglés es muy hermoso porque se llama the mercy seat, es decir, el asiento de la misericordia, puesto que aquí se encuentran la justicia y la misericordia de Dios, la justicia, la ley, la misericordia, pues el amor de Cristo, su sacrificio perfecto. Entonces aquí pues se conjugan ambos para que todos podamos ser salvos, que tengamos en nuestro registro en el cielo va a quedar completamente limpio, borrado de todo pecado. Ahora, para nuestros hermanos, lo que podemos decir sobre qué representa penetrar con Jesús en este recinto más sagrado que es el lugar santísimo. En primer lugar, hay que despojarse de muchas cosas, porque aquí vamos a llegar a la culminación de la santidad, porque luego de esto lo que viene es el traslado. Los que estarán en vida cuando Jesús venga, puedan ser trasladados al cielo sin probar la muerte, como es el caso, el ejemplo de Elías. Los otros hermanos que serán mártires, pues es el ejemplo de Moisés, ¿no? Los dos que vinieron a estar con Jesús, a darle consuelo antes de su calvario y antes de que él penetrara en el jardín del Getsemaní. Pero, ¿qué significa concretamente para un cristiano penetrar en este lugar santísimo y decir, yo sigo al Cordero a donde quiera que va? ¿Qué te parece? ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos? Que esto significa como modo de vida, como espíritu de, no sé, de consagración. Precisamente ahí tenemos
esos utensilios que están ahí en el arca, el maná, que implica una reforma de alimentación. ¿Por qué es importante esa reforma de alimentación? Precisamente aquí en el seminario de la Escuela de Agricultura nosotros damos énfasis en eso, porque la santidad usted no la va a poder lograr si usted no cambia su alimentación. Amén, muy importante este punto. ¿Ve? Y luego va a encontrar la vara de Aarón que reverdece, ¿verdad? Y da almendra, que lo que implica es que Dios es el que escoge sus profetas y sus sacerdotes. No es una decisión democrática como queremos hacerlo hoy día, ¿verdad? Hacemos un gobierno piramidal, presidente, secretario, tesorero, y entonces no tenemos la organización del gobierno de Dios, que es un gobierno donde Dios es el que escoge sus profetas. Y que unge con una unción particular. Cada persona tiene una unción particular frente al Señor. Y Dios te da una misión. Exactamente. Y usted tiene que entonces decirle al Señor, yo quiero que tú me muestres mi misión, cuál es el propósito de mi vida. La gente cuando pierden el propósito de su vida terminan suicidándose. Pues no, usted va a adquirir propósito de vida en el santuario. Muy bien. Usted camina hacia el lugar santísimo. Muy hermoso. En ese lugar santísimo tiene esos dos testigos, el Hijo y el Espíritu Santo ante el Padre. El Espíritu Santo pues va a llenarle el incensario de tus oraciones a Jesús. Jesús las va a presentar al Padre. Esa santidad, ese proceso de santidad que se elabora ahí con el maná, con la vara de Aarón, con los estatutos, los preceptos y los juicios que están ahí en el lugar santísimo, van a crear convicción en tu corazón. Amén. Esa convicción entonces te va a poner a actuar, te va a llevar a que tú lo pongas en la práctica y des entonces el testimonio que quiere el Señor ver en su pueblo para poder venirlo a buscar. Amén, amén, muy hermoso. Y tal vez para demistificar este asunto de los estatutos y las ordenanzas, porque yo sé que para muchos cristianos que se llaman cristianos del Nuevo Testamento, sé que en Estados Unidos esto es muy común, que la gente se presenta como un cristiano del Nuevo Testamento, pues los estatutos y las ordenanzas no es nada más ni nada menos que simplemente cómo el Señor explica los 10 mandamientos, ¿verdad? Esas 2 tablas de la ley, cómo se deben implementar en la vida de todos los días. La vida cotidiana debe ser regida por los 10 mandamientos de Dios. Debemos llevar los 10 mandamientos en nuestro corazón, debemos vivir nuestra vida conforme a ellos. Y entonces los estatutos y las ordenanzas es simplemente cómo se expresa esto en la vida de todos los días, qué debemos comer, qué no debemos comer, etc. Y yo pienso que para todo cristiano, que como nosotros anhela a seguir al Cordero a donde quiera que va, que anhelamos estar de pie cuando Jesús venga, habiéndonos mantenido firmes a través de todo el proceso que viene, lo que pronto se va a desatar en el mundo cuando el Señor libere los 4 vientos. Nosotros queremos estar allí con Jesús. Amén. Queremos estar con Él donde quiera que va, queremos ir avanzando en este caminar cristiano. Nos queda muy poco tiempo y es importante que en unos cortos meses aprendamos lo que no hemos aprendido tal vez en toda una vida y que podamos muy pronto penetrar en el lugar santísimo, estar allí con nuestro Jesús, para que cuando Él venga, Él nos pueda trasladar y que podamos ir al cielo para estar con Él durante el resto de la eternidad. Hermanos, les agradecemos que nos han acompañado durante esta visita a la Escuela de Agricultura. Sobre todo, hermanito Ariosto, muchas gracias por habernos recibido. Ha sido una bendición muy grande. Estoy muy feliz de que hemos podido compartir todo lo que ustedes están haciendo con toda nuestra audiencia. Así que muchas gracias y entonces vamos a aceptar en algún momento la invitación, volveremos. Tal vez cuando la escuela, ¿verdad? Todas las estructuras estén terminadas, todas las instalaciones, pues tal vez podríamos venir a hacer algún programa especial acá. ¿Por qué no? Seguro que sí. Pues muchas gracias. Dios les hermano. bendiga. Amén.